Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Sean muy bienvenidas, queridas hermanas y amigas, a este programa Mujeres en la Verdad, una producción del Ministerio de Mujeres de la Iglesia Cristiana Oasis y de esta emisora Radio Eternidad. Siempre les recordamos que si usted es bendecida con el contenido de este programa, que usted pueda compartirlo con otras mujeres, que usted pueda darle a me gusta y pueda suscribirse al canal de YouTube de Radio Eternidad para que no se pierda ningún contenido nuevo que subimos cada sábado en la mañana. Entonces, ya ustedes saben, yo soy Ruth Delany Almonte y conmigo están hoy Lupe de Guzmán. Es un gozo estar aquí con ustedes, amadas hermanas y amigas. Janet Lico, bendiciones de lo alto para todas ustedes. Amén. El tema de hoy trata de una mujer identificada en la palabra como una mujer sabia, que en medio de una crisis supo tomar la decisión más sabia. Estamos hablando de Abigail. Entonces, ¿cómo comienza esta historia de Abigail? Bueno, la historia de Abigail comienza en el libro de Primera de Samuel, capítulo 25. Sí. Ahí narra la Biblia, ¿verdad?, cómo este hombre, primero cita dónde ellos vivían. Sí. Es la primera parte. Dice que había un hombre en Maón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. Uh-huh. Este era Nabal, uh-huh, que es conocido como el esposo de Abigail. Uh-huh. Pero es bueno ir desarrollando la historia para que las hermanas puedan comprender. Y entiendo que ya la conocen, pero puede ser que alguien no la haya escuchado, uh-huh, lo que va sucediendo en esta historia. Uh-huh. Aquí vemos que se cita un desierto, uh-huh, dos desiertos, sí, el desierto de Parán y el desierto de Zin. El desierto de Parán es el lugar donde Israel desarrolló la mayoría de sus actividades en el, uh-huh, Antiguo Testamento. Sí. Durante el peregrinaje que estuvieron los israelitas vagando por el desierto, ese fue en el desierto de Parán. Uh-huh. Y desde aquí también es que Moisés recibe de Dios el enviar espía a la tierra prometida. Uh-huh. Desde aquí también. Y también es donde Agar e Ismael hacen morada. O sea que es un desierto importante. Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasa en este desierto? Si continuamos viendo, tenemos que desarrollar esta historia, ¿verdad? Conocemos ya el territorio desértico, donde desértico. Pero fíjate, sí, que era desierto, pero no por ser desierto, era que faltaba agua ni provisión. Uh-huh. Al contrario, leemos, ¿verdad?, en distintas fuentes, que este desierto era abundante en agua, uh-huh, y en ovejas, uh-huh, en toda provisión. O sea que no hace, como el nombre no hace honor a la característica de un desierto. Sí. A mí me gustaría leer este versículo para dar más idea de lo que nosotros vamos a hablar en este día. Sí. Está en 1 Samuel 25, los primeros 2 versículos. Dice: murió Samuel y se reunió todo Israel, lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramat. Después David se levantó y descendió al desierto de Parán. Y entonces ahí es que nosotros vemos luego en el versículo 3 que aparecen 2 personajes. Uh-huh. Dice: el hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero y malo en sus tratos y era calebita. O sea, aquí nosotros vemos a 2 personajes. El primero, Nabal, y mire cómo lo describen. A mí no me gustaría tener esa descripción, que alguien dijera eso de mí. A mí me gustaría la descripción de Abigail. Exactamente. Nabal se describe como un hombre áspero. Uh-huh. O sea, un hombre brusco, un hombre severo, un hombre duro. Necio. Y además, exactamente, uh-huh, se describe además como un hombre malo en sus tratos. O sea, uh-huh, era una persona que tenía malas acciones, era una persona que sus obras no eran buenas. Y si nosotros leemos la Biblia en la versión de los 70, dice que Nabal era un hombre irritable o violento de ánimo. Es lo que nosotros hoy día decimos, es un hombre de mecha corta.
Iracundo. Exactamente. Y por lo tanto él era un hombre tonto, descontrolado, cruel. Y claro, David, que es otro de los personajes que nosotros vamos a estar viendo en esta historia, desconocía cómo era Nabal. Sin embargo, David y sus hombres habían protegido a Nabal. Habían protegido no solamente a Nabal y a sus hombres, sino a todas sus posesiones, desinteresadamente. Así fue. La otro personaje que es en el que nosotros nos vamos a basar hoy es en Abigail. Y miren cómo la Biblia describe a esta mujer. La mujer era inteligente y de hermosa apariencia. O sea, inicia diciendo que era una mujer hermosa. Pero no solamente hermosa, sino que era una mujer sensata. Era una mujer inteligente, era una mujer prudente, era una mujer de buen entendimiento. Y cuando nosotros buscamos qué significa su nombre significa que ella era la felicidad de su padre. Y viendo cómo es Nabal, es probable que en su casa, antes de ella casarse con su esposo, ella sí era la felicidad de su padre, pero viendo con la persona con la que él ya estaba casado, definitivamente no había, yo creo que mucha felicidad. Había perdido parte de esa felicidad. Exactamente. Y ese versículo 25 dice, y David oyó en el desierto que Nabal estaba trasquilando sus ovejas. Y el tiempo de trasquilar las ovejas era un tiempo de fiesta. Sí. Las personas hacían grandes banquetes. Era un tiempo de gozo, de agradecimiento por la cosecha. Y David, oye, bueno, este hombre tiene mucho dinero. Mucho dinero. Yo le he ayudado, yo le he cuidado desinteresadamente sus posesiones a sus hombres. Y ahora yo tengo necesidad de comida. Y dice que él mandó unos mensajeros donde Nabal. Y le dijo, dame de comer. Estaban hambrientos, estaban en el desierto, necesitaban comida. Y en la casa de Nabal había un gran banquete. Lo lógico era que Nabal respondiera positivamente a ese pedido. Sobre todo porque él sabía lo que David había hecho, tanto para él como para sus posesiones. Así es, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa luego, Lupe? David envía a sus siervos, ¿verdad? A sus soldados a hablar con Nabal. Imagino que David nunca pensó que esta iba a ser la respuesta de este señor, porque David había gastado también su provisión en los empleados de Nabal. Entonces, cuando los soldados, cuando ellos van, donde le expresan la inquietud de David, le dicen todas las palabras que David le había dicho, dice que Nabal respondió a los siervos de David, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy día que huyen de su señor. He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y he de dárselos a hombres cuyo origen no conozco. Nabal pretendía dar a entender que no conocía a David, pero él sí lo conocía. Él dio detalles. Dio detalles que no se lo habían mencionado los soldados. Y me imagino que aunque estaban a una distancia, porque Nabal tenía su producción de ovejas y eso, lo tenía lejos de donde él vivía. Entonces, entiendo que él de una manera u otra alguien le había dicho lo que estaba sucediendo con sus empleados. Que David no le mandó a decir inclusive de quién era hijo. Exacto. Y él dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? O sea, él dio detalles que David no se lo había mandado a decir. No se lo había dicho. Entonces, este señor le dice que no, que él no le va a dar su pan. Y lo dice de una manera muy, no quizá en esta expresión como lo hemos leído, sino muy airado, como tú leíste que él era, muy irritado. Y de manera brusca. Entonces, según el versículo 30, Abigail sabía bien que David sería rey sobre Israel. Y se cree que todos lo sabían. Incluyendo a Nabal. Sí. Entonces, por eso se entiende que él debía de conocer ese dato. Pero en su obstinación buscaba pretexto para no compartir nada con su benefactor. Wow.
es tremendo. No reconoció parte de la necedad y el corazón endurecido de Nabal, porque no reconoció quién era David, lo que sería, lo que se conocía ingrato de él y lo que había hecho por su gente. Así es. Así es. Mira, y este detalle acá es importante que nosotros pongamos atención, porque muchas veces juzgamos a Nabal, pero no nos cuestionamos a nosotros. Sí. Y es importante que nosotros sepamos que nosotros somos a veces atendidos por personas en la iglesia, en el trabajo, y cuán malagradecidos somos, Ruth. Sí, así es. No tenemos un detalle, no tenemos una atención para esas personas que se dan a nosotros, que sacan de sus recursos para nosotros, y nosotros no pensamos en ellos. O en el momento que necesitan de nosotros, así entonces quizás damos la respuesta más cómoda para nosotros. No la respuesta equivocada. La respuesta equivocada. Entonces, dice... Creo que Janet puede continuar con el versículo 12. Entonces nos habla de la reacción de David. Mira cómo dice: entonces los jóvenes de David se volvieron por su camino con las manos vacías. Sí. Y regresaron. Y llegaron y le comunicaron todas estas palabras. Y David dijo a sus hombres: cíñanse cada uno de sus espadas. David era un guerrero. Y cada hombre se la ciñó. David también se ciñó la suya. Y unos 400 hombres subieron tras David, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el equipaje. Reaccionó indignado por esa respuesta. Sí. Porque la respuesta realmente de Nabal fue un insulto. Un insulto. O sea, yo te estoy pidiendo comida para mis guerreros que te han ayudado. Y tú tienes todo un banquete, a ti te está sobrando comida. Además lo menospreció, no solamente le negó la provisión, sino que lo menospreció. Así mismo. Le estaba negando justamente un bocado que él tenía de sobra en tiempos que para él eran necesarios. O sea, él estaba pasando hambre, estaba en el desierto, no tenía comida y simplemente le estaba diciendo: ahora ayúdame, así como yo te he ayudado, realmente ayúdame. Cuando ellos sabían, Nabal sabía que David había sido un protector para él. Así es. Y si seguimos viendo parte de esa reacción de David, ¿cómo podemos ver en el verso 21 que dice: y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, de modo que nada se perdió de todo lo suyo. Nada se perdió. Y él me ha devuelto mal por bien, lo que decía Lupe, como muchas veces nosotros podemos reaccionar conforme, inadecuadamente, sin pagando de mala manera el bien que hemos recibido también. Mira, y dice David, como dice el 22, así haga Dios a los enemigos de David, y aún más, si al llegar la mañana he dejado tan solo un varón de los suyos. Una amenaza de muerte, de ir a acabar. Nabal y todos los suyos, o sea, sus hombres, su familia, él iba a hacer una masacre. David respaldado por 400 guerreros que iban a pagar a Nabal conforme a la respuesta que tuvo. Wow. Y entonces aquí va entrando ya, vamos viendo un poco cómo se presenta una crisis y vamos a ir viendo también cómo reacciona Abigail, o sea, qué pasó después en la historia. Entonces aquí es donde el Señor usa a Abigail. Sí. Abigail es notificada por uno de sus siervos de lo que ha acontecido. No sé si ella estaba ocupada en el momento que David llegó, pero ella no se apercibió de eso, de que David fue a pedir ayuda o que envió a pedir ayuda. Sí. Entonces, dice que estos hombres fueron, él le cuenta a ella lo que había pasado en el campo. Sí. Los criados. Los criados, sí. Le cuenta a Abigail lo que había sucedido, cómo David se había comportado con ellos, que lo había cuidado, lo había protegido, le había dado alimento, que se portó de una manera muy cortés con ellos, muy generosamente. Entonces... y que esos criados fueron a Nabal, enviados por David, y entonces le dice la respuesta que su querido esposo le da. Claro, entonces a David. Que no fue una protección en un ambiente normal,
porque él dice, como muro fueron para nosotros, tanto de noche como de día. O sea, que David los protegió comprometidamente, no era que estaba como ausente de ellos, sino que estuvo ahí cerquita protegiéndolo. Entonces, sus hombres fueron una fortaleza. Una fortaleza. Para Nabal, los hombres de Nabal y sus posesiones. Así es. Entonces, él le sigue diciendo, pues, ahora pues reflexione y mire lo que ha de hacer, porque el mal ya está determinado contra nuestro Señor y contra toda su casa. Y él es un hombre tan indigno que nadie puede hablarle. O sea, hable usted con él, porque con ese hombre no se puede hablar. Así es. Los mismos siervos de Nabal. Lo mismo que y él es un hombre tan indigno que nadie puede hablarle. Así mismo. Entonces, bueno, pues la historia se vuelve cada vez más interesante, ¿verdad? Pero vamos a hacer una breve pausa para continuar desarrollándola. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Aquí estamos nuevamente con Mujeres en la Verdad, viendo esta historia de Abigail y la manera en que ella reaccionó sabiamente en medio de una situación muy difícil que iba a concluir en una matanza si no había una intervención oportuna. Sabia. Sí, exactamente. Y veíamos como el criado de Abigail y Nabal fue y le contó lo que había pasado, cómo se estaba creciendo este problema, en que ya toda la casa de Nabal realmente iba a ser, podría producirse una matanza por la reacción que David tuvo ante la respuesta de Nabal. Sí, entonces este empleado o siervo de Nabal, que está hablando con Abigail, él le dice, le aconseja que reflexione sobre esta situación y que hable con Nabal, porque está determinado el juicio para Nabal y su casa. Entonces, ella estaba buscando la manera de cómo poder influenciar, cómo ella iba a influenciar a su esposo. Entonces, aquí es bueno aclarar el término cómo influenciamos a nuestros esposos o a alguien a tomar una decisión, que es diferente a manipular. Porque el influenciar tiene que ver con un actuar sobre la manera de ser u obrar de una persona, pero para hacer como algo en un bien común, que es algo que tiene que ver con los dos, un beneficio mutuo. O beneficio para los demás. O beneficio para los demás, pero el manipular es cuando tú tornas todo para beneficiarte tú. Entonces, eso es bueno que lo tengamos claro. Porque Abigail no trató de manipular a su esposo Nabal, sino influenciar. No, y fíjate que ella no habló con él. Ella tomó la decisión de no hablar con él y ella preparar ella misma como esa ofrenda que iba a apaciguar ese juicio que se había determinado contra la casa de Nabal. Vamos a ver, antes de que ella tomara esa decisión, Janet, realmente cómo actuó Abigail, cómo reaccionó ante ese mensaje trágico que le da su criado. Bueno, en el versículo 17 nos da idea más amplia de lo que el criado le dice. Dice, es necesario que usted lo sepa. O sea, Abigail, si tú no estás enterada, esto es serio. Esto es serio. Y decida qué hacer. Porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Nabal tiene tan mal genio que no hay quien pueda hablarle. Entonces, viendo esta situación, entonces Abigail responde de manera correcta, de manera inteligente. Entonces, miren el versículo 18. Dice, entonces Abigail se dio prisa. Y tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 tortas de higo, y las puso sobre asnos. Y dijo a sus criados, vayan delante de mí, porque yo los seguiré. Pero no dijo nada a su marido Nabal. Entonces nosotros vemos aquí
rápidas decisiones de una mujer sabia, de una mujer prudente. En primer lugar, ella no le dio larga. Como muchas veces nosotros hacemos le damos larga a decisiones importantes, no. Dice, no fue indiferente, ¿verdad? Se dio ante prisa, una cosa como dice esa. el versículo, se dio prisa. Pero también, en segundo lugar, ella decidió elegir el regalo correcto. Ellas eran personas adineradas. Quizás ella hubiera dicho, vamos a mandarle joyas, vamos a mandarle dinero. No. ¿Cuál era la necesidad en ese momento? La necesidad era comida. Sí. Y nosotros vimos ahí el detalle. 200 panes, ovejas, vino. Todo eso lo tenía Nabal. Y ella lo tomó y lo mandó, decidió darle el regalo correcto, pero también de manera estratégica ella mandó a sus criados adelante, abriendo el camino. Vamos llevándole eso, abriendo el camino, pero ella pudo quedarse en su casa y decirle a los criados, llévenle eso. No, ella se presentó. Ella era una persona importante, era la esposa de un hombre bastante rico. Ella decidió acompañarlo, ella decidió involucrarse en la situación y decidió en ese momento no decirle nada a su esposo. Yo estoy casi segura que si ella se lo hubiera dicho a su esposo iracundo, con un corazón lleno de orgullo, ya yo determiné que no. Ya David yo no conozco, yo no le voy a dar nada. No, ella decidió decírselo a él en el momento oportuno. Lo principal en ese momento era que, bueno, vamos a apaciguar a David, vamos a responderle de acuerdo como nosotros teníamos que responderle. Janet, y un punto aquí importante, ella no contradijo la decisión de su esposo, ella no violentó la autoridad que él tenía, ella intervino ante una situación que era apremiante, que podía terminar en tragedia. Sí. O sea, ella vio la necesidad, ella analizó rápidamente que algo había que hacer, así que nadie más iba a poder hacerlo, porque, ¿verdad? Ella tomó una decisión sabia. Le correspondía a ella asumir, como tú has descrito, esa posición, y lo hizo, no lo evadió. Eso es parte también de la sabiduría. ¿Qué puedes añadir, Lupe? Bien, entonces Abigail va con sus empleados al encuentro con David. Entonces, David, él retoma el juicio que había decretado. Pero Abigail, sabiamente, como ya vimos que ella ha resuelto en su corazón y guiada por el mismo Señor, en el versículo 23, Abigail le dice que cuando ella vio a David se dio prisa y se bajó de su asno y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra. Ella fue con un corazón humilde. Contrario totalmente al que tenía Nabal. Sí, así mismo. Dice que me gusta un versículo ahora que estoy leyendo esto, que dice que la blanda respuesta quita la ira. O sea, ella no fue con un corazón orgulloso. Ella fue a David con un corazón humilde. Ya eso inmediatamente... el enojo que tenía David, ya eso... Sí. Y que eso implica, además, mis hermanas, eso implica que ella reconoció que habían actuado mal, porque ella en ese momento era parte también, involuntariamente, del mal comportamiento de su esposo. Ella lo dice, aquí dice, Señor mío, sobre mi cabeza sea la culpa sobre mí, porque... Ella dice, le ruego que permita que tu sierva hable y que escuche las palabras de su sierva. Ruego a mi Señor que no haga caso a este hombre indigno, Nabal, porque conforme a su nombre así es. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Pero yo, su sierva, no vi a los jóvenes que usted, mi Señor, envió. Ahora pues, Señor mío, vive el Señor y vive su alma, puesto que el Señor le ha impedido derramar sangre y vengarse por su propia mano. Sean pues como Nabal sus enemigos y los que buscan el mal contra mi Señor. Y ahora permita que este presente que su sierva ha traído para mi Señor se dé a los jóvenes que acompañan a mi Señor. Ella comienza, o sea, una conversación, reconociendo en esa humildad, el problema, pidiendo perdón, mira, reciba lo que le traigo. O sea, es un diálogo. Perdona la ofensa. Sí, perdona. O sea, ella coge y no fingidamente, o sea, porque esto es lo importante. O
no está quizá pensando en salvar su pellejo. Fíjate también cómo aquí se muestra que ella le está diciendo a David, no hagas esto porque vendrán consecuencias sobre ti también. Sería bueno leer esa parte de la consecuencia. Les ruego que perdonen, el versículo 28, la ofensa de su sierva. Ya ella se echó la culpa. Porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor, pues mi Señor pelea las batallas del Señor. Y el mal no se hallará en usted en todos sus días. Y si alguien se levanta para conseguirlo, para perseguirlo y buscar su vida, entonces la vida de mi Señor estará bien atada en el haz de los que viven con el Señor su Dios. Pero Él lanzará la vida de sus enemigos como de en medio de una onda. O sea, ella está hablándole a David también, de parte de Dios, porque ese era un consejo que no venía de ella. Eso solamente lo puede poner el Señor en el corazón de una persona. Y le está profetizando, le dice, y sucederá que cuando el Señor haga por mi Señor, conforme a todo el bien que Él ha hablado de usted, y se ponga por príncipe sobre Israel, esto no causará pesar ni remordimiento a mi Señor, tanto por haber derramado sangre sin causa como por haberse vengado mi Señor. O sea, ella le está diciendo, cuando usted sea rey, no va a tener que recordar estas situaciones, no va a tener que pensar en esto. Entonces ella tuvo esa actitud humilde para con David. Ella se postró, no tuvo en cuenta, como decía Janet ahorita, que era una mujer adinerada, de una posición donde vivían, reconocida. Se echó la culpa para tapar la falta de su esposo, pidió perdón por la ofensa, aunque no lo había cometido ella. Atribuyó a Dios el encuentro entre ella y David y lo señaló como una salida a la tentación de vengarse. Ella sabía que la venganza estaba prohibida por Dios. Y nosotros como cristianos lo sabemos. Como la venganza es del Señor. En Deuteronomio 32:35 nos recuerda a nuestro Señor que la venganza es del Señor, no es nuestra. O sea que Abigail realmente, como tú dices, fue usada por el Señor para también librar a David de cometer una locura que luego pesaría sobre sus hombros, una matanza, ¿verdad? Que iba a afectar su reinado por un enojo. No hemos entrado en el detalle, ¿verdad?, de la reacción de David, aunque tendría ciertos niveles de justicia, pero realmente Abigail libró a David también de pecar. Sí. Entonces, Janet, ¿cómo responde David ante todas estas exhortaciones de Abigail? El mismo capítulo 25 nos detalla eso. En el versículo 32 dice, entonces David dijo a Abigail, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú, que me has impedido derramar sangre hoy y vengarme por mi propia mano. Reconoció lo que Abigail le había dicho. Es como que Abigail cogió un balde de agua fría, se lo echó a David y él se tranquilizó. Volvió en sí, pudo ver lo que no estaba viendo. Exactamente. Que es una característica de las mujeres sabias, que ven mucho más allá del presente. Así es. Sí. Y dice el versículo 34, sin embargo, vive el Señor, Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, que si tú no hubieras venido pronto a encontrarme, ciertamente para la luz del alba, no le hubiera quedado a Nabal ni un varón. Recibió David de su mano lo que ella había traído y le dijo, sube en paz a tu casa. Mira, te he escuchado y te he concedido tu petición. Resuelto el problema. O sea, David por su parte bendijo al Señor por la respuesta que tuvo Abigail, por cómo ella actuó y reconoció que era Dios que la había enviado, porque si no él iba por su enojo a vengarse contra Nabal y contra todos sus hombres. Ahí también fue humilde David. Así mismo. Otra señal de humildad. Y bendijo también las cualidades de Abigail. Dijo, bendito sea tu razonamiento. Pero también resaltó la pronta decisión que ella tuvo. O sea, si tú no hubieras venido rápido, ya al amanecer no hubiera quedado un solo hombre de Nabal.
Y eso nos da a entender que definitivamente nosotras debemos imitar a esta mujer, Abigail, una mujer sabia, prudente, que inmediatamente reaccionó, que no tuvo un corazón orgulloso, no dijo, pero yo soy la esposa de Nabal. No, Señor, perdóneme. Y con esas palabras sabias, entonces el problema ahí mismo se resolvió. Sí. Y entonces, ¿en qué punto estamos con Nabal? ¿Qué ha pasado con Nabal a este punto de la historia? Esta historia es emocionante porque desde el principio hasta el final vemos a Dios obrando, interviniendo en cada acontecimiento. Entonces dice en el versículo 36 que Abigail regresó a Nabal y tenía un banquete en su casa, como el banquete de un rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, pues estaba muy ebrio, por lo cual ella no le comunicó nada hasta el amanecer. Pero sucedió que por la mañana, cuando se le pasó el vino a Nabal, su mujer le contó estas cosas, y su corazón se quedó como muerto dentro de él, y se puso como una piedra. Wow. Y unos 10 días después sucedió que el Señor hirió a Nabal y murió. Me llama mucho la atención tremendo, esta expresión. Su corazón se quedó como muerto dentro de él y se puso como una piedra. Se endureció su corazón. Totalmente. No reaccionó de ninguna manera ante un hecho como este. De manera física el Señor manifestó lo que había dentro de su corazón, esa dureza, ¿no? Y dice que 10 días después entonces Nabal murió. Entonces dice que Abigail le habló, dice, pero ¿qué habrá sucedido en el corazón de Nabal? Que al escuchar lo que ella le narraba, una ira, él no poder, enojo, no poder, indiferencia, dureza, brutalidad. Ay, sí. Inclusive una de las descripciones que se da de Nabal es que era como un perro. Ay, sí. Es una palabra fuerte. Sus acciones están relacionadas como a la conducta de un animal. Y lo vemos aquí todavía sabiendo lo que iba a hacer David. Sabiendo que David venía con 400 hombres, porque Abigail tiene que haberle contado la historia completa. Aún así, no se humilló y dijo, gracias, mire el mal que yo había cometido, voy a llamar a David, No había respuesta en él. Ya tenemos que despedir prácticamente el programa, pero no podemos despedirnos sin ver este resumen final de cómo se aplica esa historia. Y hemos hablado un poco de eso, ¿verdad? De Abigail, a cada una de las mujeres que estamos oyéndola. Bueno, de esta historia nosotros podemos sacar las siguientes lecciones. En primer lugar, nosotros tenemos que aprender a ser mujeres sabias. Dice en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica, construye su casa, pero la necia la derriba con sus manos. También nosotros, si nos consideramos que no somos sabias, el Señor nos dice, pídemela. En Santiago 1:5 dice, y si alguno de ustedes está falta de sabiduría, pídala a Dios. Así es. Y me encanta como dice, el cual da abundantemente y sin reproche. Y entonces está la promesa, y le será dada. Así que si no somos mujeres sabias, tenemos que ir todos los días delante del trono de la gracia y decirle, Señor, lléname de sabiduría. Pero también la palabra de Dios debe de ser el marco de referencia para nosotros tomar decisiones. Así es. Dice Colosenses en el capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes. Porque ¿qué va a pasar con eso? Que nuestro accionar va a ir de acuerdo a la palabra del Señor. La palabra de Dios tiene que ocupar el centro de nuestros corazones, tiene que ser el marco de referencia para nuestras decisiones. Pero ¿cómo podemos hacerlo eso? Conociendo la palabra. Conociendo qué Dios quiere, cómo Dios quiere que yo actúe, cómo Dios quiere que yo hable, cómo Dios quiere que yo camine en este sendero de la vida. Cuando yo conozco esa palabra, entonces las decisiones van a ser decisiones sabias como Abigail la tuvo. Amén. Así es. Y queriendo agradar a Dios siempre, porque realmente la palabra morando en nosotras y obedeciéndola, el primer objetivo, amadas hermanas, es que agrademos al Señor. Consideremos nuestros caminos y veamos si estamos agradando al Señor.
con las decisiones que estamos tomando. Porque es que el Señor debe ser visto. No es que yo gane o que tú pierdas, es que el Señor sea glorificado. Amén. Y vemos en toda esta historia que Abigail puso al Señor, puso a Dios como centro de las exhortaciones, del consejo, de la respuesta que dio realmente a David, porque todo lo que le dijo tenía que ver con la repercusión que el Señor tendría en el futuro rey Lo que David. vimos es realmente la importancia de tomar buenas decisiones. Así es. Lupe, brevemente una oración para Amén. despedirnos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta mujer que tú la dejaste como un ejemplo, Señor. Gracias, ayúdanos a nosotras hoy día, Señor, a buscar, anhelar esa sabiduría que viene de ti, Señor, que es la que nos dará prosperidad, tanto a nosotros como a todas nuestras familias, Señor. Gracias por este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor las bendiga. Nos vemos en un próximo Mujeres en la Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.